lugar. Sí, aparte más ahora que se viene el fresquete, lo cual está bueno recibir la casa con la casa limpia y la ropa lavada, porque Sí, se va a venir lluvia también. Todos los abrigos, aireada la casa porque vamos a tener cerrado. Sí, por eso, así que es bueno prepararlo así. De aquel lado del vidrio, observándonos como quien mira especies extrañas que hablan delante de un micrófono, se encuentra en sonido Manuel Pacheco y manejando los controles para que todo salga de la mejor manera posible para ustedes, el señorísimo Federico Bogado. Acá quien les habla, Maco Pacheco, y arrancamos el programa de hoy hablando justamente de este tema que estaban festejando por todos lados con bombo y platillo, que era la inflación del 1.6%. Exactamente, un logro para ello, pero la verdad, nuevamente humo, ¿no? Y, a ver, pasa que a mí me llama la atención esa inflación, porque supuestamente eso es lo que creció, pero vos tenés otros márgenes que crecen mucho más. Por ejemplo, vos decís, subieron más los alquileres, subieron los impuestos, subió el combustible, subió todo, pero la inflación es del 1.6. Claro, es como un juego, porque como vos decís exactamente, en algunas cosas como que vos ves diferencia y bajó un poquitito, porque tampoco baja tanto. Pero en otras cosas es como no bajó y en otras cosas subió. Entonces como claro, aparte confusa. A ver, si bien es cierto que ahora estamos en el 1.6, en lo que va acumulado de los últimos 12 meses es del 39,4% de inflación. O sea, en el último año hemos subido casi un 40% de inflación. Claro, porque fue paulatino, ¿no es cierto? Fue claro, primero, poco, ¿no? Pero primero acordate fue escalonado. fue la mega inflación esa que se mandó cuando ni bien asumió. Sí, que fue en ese diciembre, que él dice, no, a esa parte no la contamos. No, ese fue culpa del otro gobierno. Claro, entonces ahí fue donde se pega la enorme corrida esa que llevó a una inflación absoluta, que es a partir de ahí donde empiezan a contar ellos. Y es la que estamos viviendo ahora. Dentro de esa inflación que estamos viendo ahora, festejaban el 1,6% como si fuese un enorme logro, pero sin embargo en la región, ni siquiera nos vayamos a otros países más largos, en la región sigue siendo de la más alta. Sí, tal cual, efectivamente. Entonces, a ver, no vamos a negar que se domó la fiera, por así decirlo, que tiene la fiera plancheada, la fiera dormida. ¿Por qué? Porque hemos tenido, y yo creo que eso es lo que llevó al parte el haber elegido este gobierno, el mal recuerdo de la inflación de la última parte del gobierno de Alberto Fernández, que era esa inflación que trepaba semana a semana, día a día, y por momentos parecía incontrolable. Claro, pero ahí era otro contexto, digamos, en el sentido de que era bono para todos, viste, que entregaba como para hacer un paliativo, digamos, no se sentía tanto en los sectores más vulnerables. Absolutamente, pero aparte... Hablo de los sectores más vulnerables, claro. Importan la clase media, obviamente, que también son trabajadores y que también la sienten, ¿no es cierto? Claro, pero la clase media, salud, hemos escuchado un estornudazo de aquel lado, la clase media en aquel entonces vivía también gran parte de los beneficios que tenía aquel gobierno. Por ejemplo, los impuestos mucho más baratos que ahora. Por supuesto que sí. Entonces, si con aquellos impuestos que estaban mucho más baratos, teníamos una inflación del 1,6, o sea, para aquel entonces, ¿por qué ahora, después de atravesar todo eso, seguimos teniendo esa misma inflación? Y festejan. Y por eso se festeja. O sea, ¿qué hicieron si es que eso es realidad? Porque claro, hay que ver, entonces, ¿viste? Claro, porque la gran pregunta es, ¿cuál es el objetivo final de esta búsqueda? ¿Cuál es el horizonte a alcanzar? ¿Cuál es la meta final de este gobierno? ¿Y qué tiene que ver con nosotros eso? Porque, por ejemplo, si vos me dijeses que el objetivo es industrializar a Argentina para que todo el mundo tenga su propio empleo, listo, ese es el objetivo a alcanzar. Pero nada está más lejos de todos los planes que se están haciendo que es el industrializar a Argentina. Por el contrario, se están cerrando industrias, a troche y moche. Pymes, que decía los otros días, 21 organismos. Sí. Devastación realmente. Acá, por ejemplo, tenía para hoy que la enorme Toyota, por ejemplo, paralizó la producción de la planta de Zárate por 15 días. Durante 15 días, recién va a retomar la producción el 29 de julio, porque empezó a hacer ese ajuste
para reducir el sueldo de sus empleados, ya que, por ejemplo, todos sus empleados van a recibir el 79% de sus haberes por este mes. Y ya empezaron a haber rumores de despidos. De despidos, claro. Entonces está ese miedo, de repente volvió el miedo a perder el trabajo. Después, por ejemplo, estaba leyendo hoy en Misiones al Instante, un portal de noticias, que entrevistaron a Agustín Gómez, que es el secretario general del Centro de Empleados de Comercio de Posadas, y hablaba de la enorme crisis de consumo que se está viviendo acá en Posadas. Y ahí es donde yo venía pensando, por ejemplo, que en gobiernos anteriores había consumo, circulaba dinero, la gente consumía, vos veías los bares estaban llenos, entonces había inflación, sí, pero había consumo. La gente compraba, la gente seguía consumiendo, la gente salía a cenar con la familia, la gente salía a tomarse un helado, la gente, a ver, no fines de semana se comían el asado, el típico se comía el asadito, exactamente. El un kilo de carne estaba dentro de todo medianamente accesible, nada. Pero sobre todo eso, enfatizo el que había consumo. ¿Por qué? Porque están contando hoy, por eso me interesó la nota esta, que expresa la preocupación por la situación económica en la ciudad de Posadas y en el interior de la provincia. Por lo mucho, y ahí era donde ponía el acento, lo mucho que bajó el consumo. Y es algo que vi que no estaba sucediendo solo acá. Por ejemplo, vi que en Cava habían cerrado el 40% de los locales, tenían las persianas bajas. 40% de los locales de Capital Federal. Este año. Este año. Entonces vos decís, ay caramba, algo está pasando acá. Y como decíamos las otras veces, una cantidad enorme de industrias están bajando las persianas ya. Entonces ahí es donde empieza. Porque como decíamos la otra vez, Carrefour, viste que había anunciado... Sí. Bueno, sí, pasaste el video ese día. Claro, entonces estaba el anuncio de que Carrefour estaba buscando quien o le compre o se iban. ¿Por qué? Porque en esta gran corrida cambiaria que hay, en esta gran bicicleta financiera, no es corrida cambiaria, perdón, bicicleta financiera, me equivoqué el término. Sí. Por ahora no tenemos corrida cambiaria. No, eso me quedé ahí por eso, como regulando, dije, ¿dónde? A ver, ¿cuál? Leí el otro título. No, leí el otro título. En esta enorme bicicleta financiera, donde ya desde el JP Morgan empezaron a decir, muchachos, rájense. ¿Qué pasó? Siguieron cayendo los bonos argentinos. Sí. Tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces las empresas que están radicadas acá han empezado a perder valor. Por eso también es una de las cosas que Carrefour agarró y dijo, muchachos, acá nos vamos. ¿Por qué? Porque Carrefour, al quedarse acá en ese mercado internacional, pierde valor. Claro, obvio. Entonces dijeron, de acá nos vamos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, nosotros acá en Posadas no tenemos, en Misiones no tenemos Carrefour. Pero más allá de Misiones, hay 200 sucursales en todo el país de Carrefour. Y estamos hablando, la otra vez hablábamos, creo que, no me acuerdo si eran 17.000 puestos de trabajo. 17.000 puestos de trabajo era, que van a quedar en la lona. Y no solo eso, sino todos los núcleos comerciales que se ven relacionados con Carrefour. Claro, para la venta diaria, mayoristas, minoristas, todos los que indirectamente están, ¿no? Pymes. Claro, entonces, por ejemplo, volviendo a la nota de Misiones al Instante, cuando decían, en Posadas el chango más no va a cerrar, tiene un nivel bastante bajo de ventas, pero todavía no amerita el cierre. Nos lo confirmaron tanto el delegado como el gerente de la sucursal. Walmart ya se habría ido de la Argentina. De Narváez compró las sucursales, incluyendo Chango Más. Por eso en este momento no sería la mayor preocupación. O sea que ya han comprado acciones de Walmart y de Chango. Entonces ahí es donde vos te decís, bueno, a ver, ¿por qué entonces, si hemos atravesado ya este duro momento, si hemos hecho todo lo que hemos hecho para poder alcanzar benevolencias económicas? El famoso llamado, como que decían, sacrificio. El sacrificio, que ahora Sturzenegger terminó su función,
porque Sturzenegger, que era el ministro mano de tijera, ya él terminó su función. Por eso fue el agasajo que le hizo Milei el 9 de julio. Exactamente. En Casa Rosada. Un gran... Bueno, entonces, si él ya terminó eso, quiere decir que función cumplida, misión cumplida, función terminada, ya está. ¿Y cuáles son las ventajas? O sea... Al menos para nosotros, el pueblo, ¿no? Para alguien. ¿Qué hizo? ¿A dónde está el cambio? ¿A dónde está ese enorme cambio que justificaba, como lo dijo Feynman, el despido de 50.000 personas cuando Sturzenegger en el programa de Feynman se jactaba de haber despedido a 50.000 ñoquis? Y el mismo Feynman dijo, pero son 50.000 puestos de trabajo menos, son 50.000 personas en la calle sin trabajo, porque Feynman no está tarado, Feynman sabe. Sí, obvio que sí, hace años que entonces entiende perfectamente. Claro que Sturzenegger se puso en guardia y dijo, no, pará, yo te doy vuelta. Esa no es la pregunta sería, pero ya estaba lanzada al aire, ¿por qué? Porque es lo que todos decimos, son 50.000 personas menos con trabajo, son 50.000 familias menos. Sí, pero ellos no ven como familias, ellos ven cifras directamente. Además, a ellos se les paga para que vengan y empiecen a devastar todo. Y o sea, la ganancia de ellos está. Nosotros no vemos ganancia, pero ellos sí tienen ganancia. Y a Sturzenegger lo estamos padeciendo ya por tercera vez consecutiva, no nos olvidemos. Sí, viene de otros gobiernos, ya no es que aparece nuevo. Y entonces, ahora, y este muchachón viene y a hacer esto que supuestamente ya hizo. Y no hay cambios ni mejoras, porque no hay ningún cambio ni mejora. Entonces, ¿cuál es ese objetivo al que ellos quieren llegar? Y la pregunta principal es, ¿nosotros tenemos lugar en ese objetivo? Muy buena pregunta, Maco, muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque ¿hacia dónde quieren llevar la vida cotidiana de las personas que otrora, ponele, estábamos incluidos dentro de la clase media? Vos, yo, los chicos detrás del vidrio, el señor, la señora que nos están escuchando, que integraban la clase media, como decíamos, se podían juntar a comer un asadito, todo. Y ahora eventualmente, o capaz, si lo pueden seguir haciendo, lo hacen ya cada vez más esporádico. Claro, ya. Yo vi, por ejemplo, en el grupo, mirá, es una soncera, pero en el grupo de mis ex compañeros del secundario, que tenían de manera religiosa juntarse cada 20 días a comer un asado, ya las últimas 2 veces empezaron a buscar alternativas al asado, porque ya no podían. Claro, ya todos no pueden. Se vuelve muy caro, ¿viste? Hay que entonces era buscar alternativas para eso. Compartir otras cosas, qué sé yo. Por último, ¿viste lo que dice el argentino? Lo importante es estar junto, no lo que comas, sino poder compartir algo. Claro, algo. Claro, pero más allá de la acción, ¿a qué punto querés ir? Claro, más allá de la acción de compartir, que sí, es genial, y me coincido con vos. Podemos sentarnos a tomar mate, si se quiere, porque las risas están igual. ¿Viste? Una cosa así, pero sí entiendo el punto que me querés. Pero de repente nuestro estilo de vida cambió drásticamente. Y vos decís, a ver, ¿uno trabaja para el Estado? No. Entonces, ¿uno trabaja para un privado? No. Por ejemplo, en mi caso soy autónomo. Y en el caso también de muchos. Y sin embargo, siguen estando las mismas cuestiones que había antes, más nuevos padecimientos. Por ejemplo, los impuestos se fueron al caracho. Ni hablemos de la luz, lo que subió la luz, lo que subieron los alquileres, lo que subió el gas. La ropa, el gas, la comida, porque como nosotros decíamos hoy, en algunas cosas, por ejemplo, vos te vas y ves, qué sé yo, un arroz que sale un poquito más barato, pero el aceite está allá arriba. O sea que hay cosas que sí, hay cosas que no, igualmente no se termina ahorrando, ni tampoco seguimos con el mismo dicho y no llegamos a fin de mes. Claro, y ahora se sumó uno nuevo, que es el fin de mes, ahora es el 12. El fin de mes ahora es el 12. Tal cual, porque pagás todas tus cuentas, si cobrás el 5, pagás todas las cuentas y yo para el 7 ya no tengo, por eso. Pero todo pagado, pero... Entonces el fin de mes no llega antes. Claro, exactamente. Entonces ahí está el tema, cómo Cacho te vas acomodando en esta nueva, supuestamente Argentina sin inflación, pero que las cosas siguen aumentando. Argentina libre, como le llaman. ¿Viste? Entonces, ahí donde, como diría un amigo, se le llenan la panza de preguntas. Él no decía exactamente la panza, pero decía se nos llena parte del cuerpo de preguntas. Él estaba leyendo también que, por ejemplo, entre una de esas cosas era
¿Dónde tenemos acá? Que el dólar blue alcanzó 1.350 hoy, el precio más alto. Tuvo una subida bastante, un salto. Sí. Y hay que ver hasta dónde le detienen, porque así como van las cosas, yo creo que va a tener un repunte mayor el dólar. Por lo que veo cómo viene la situación, viste, de esto. Pasa que nosotros teníamos el ministro de Economía que salió a hacerse el canchero que decía, no te la pierdas, campeón. ¿Te acordás? Cuando salió ahora, hace poquito. Fue un feriado, ¿no? Sí, donde dio un domingo, algo así, que tuvo que salir a aclarar de que no, la situación está bien. Claro, él está dando la charla, se lo ve incluso con la mano en el bolsillo, que dice, ¿y el dólar? Y si podés, no te la pierdas, campeón. Y yo creo que la gente salió a comprar. Ahora lo que ellos están esperando es que la gente vuelque sus dólares al sistema. Sí. Pero el argentino sabe más por argentino que por diablo. Exactamente. Entonces, sabés cuándo hacerlo y nunca cuando te dicen. Dice siempre hacer lo contrario a lo que te dicen. Claro, porque ellos estaban esperando que la gente saque los dólares del colchón. Pero lo que está pasando verdaderamente es que los colchones están cada vez más altos. ¿Por qué? Porque yo no sé quién, si tiene dólares, va a ir y va a salir a comprar la verdulería con dólares. ¿Qué es lo que ellos quieren? Ellos quieren que la gente empiece a consumir en dólares. Y las películas, porque cualquiera que tenga un dólar va a guardar ese dólar como un ahorro virtual, con la visión, ya por experiencia, de que en algún momento esto se puede ir al tacho y el dólar va a subir, entonces le voy a poder sacar una punta. Ahora bien, ¿está mal que el pueblo haga eso? Cuando el pueblo fue víctima de eso, siempre, pero mientras lo hacían los grandes grupos financieros. No sé, Maco, yo para mí está mal que se les caiga a la gente, que se les mienta, que se les pega a los abuelos, que se saque plata de los médicos, que dude de médicos, cosas así. Para mí todo lo que las personas hacen para su beneficio, y más en un contexto que estamos ahora con esto de este gobierno, digamos, para mí está bien, sinceramente te voy a decir. Y mira, tenemos que buscarle la vuelta, tenemos que sobrevivir, así que... Mira, parte de lo que vos decías, pero eso ya lo vamos a ver adelante, que la ONU que advirtió a Bullrich y Milei por la represión social que están realizando. Entonces la ONU realizó un informe sobre eso. Y ya lo vamos a ver en el segundo bloque, pero es muy interesante eso que decís, porque la única manera que tienen de poder domar a la fiera, ¿por qué? Porque por ahora el pueblo está dormido. Por ahora el pueblo sigue guardando esperanzas, por así decir, o por lo menos tiene calma, no sé si sumiso, pero por ahora tiene calma. Todavía. El enojo por ahora subyace, pero cuando esto empiece a reventar, lo han demostrado en cada marcha de jubilados, que no les va a temblar el pulso en reprimir gente. Lo han demostrado con Pablo Pino, lo han demostrado con los arrestos solo por tener folletos y afiches del peronismo. Lo han demostrado en 2001 saliendo a la calle y con toda la represión que había. Más allá de ellos, y este gobierno de ahora, y vienen demostrando, porque el 2001 pasó ya hace más de 20 años. Pero sí, igual, este gobierno con cosas digamos parecidas a lo que es el 2001. Claro, todavía. Por eso. Pero lo que están demostrando ellos es que lo van a hacer. Este no les va a temblar el pulso. Decís vos, y ya se vio marchas, ya se notó el descontento exactamente, ¿no es cierto, Maco? No es que tampoco estuvo todo como... No, por eso, ya estaban los muchachos bastante efusivos por parte de la policía y por parte de todos los grupos represores que utiliza este sistema, este gobierno, para poder mantener a la gente a raya. Y como quien pega un grito musicalizado de protesta, tenemos en la voz de Charly García su cuasi himno Demoliendo Hoteles. Nos vemos en un ratito detrás. Que el invierno 2025 no te apague. Que el invierno 2025 no te apague. En www.radiomasnoticias.com.ar
Escúchanos en vivo y también nos mirás por Canal 35 TV. Posadas Misiones. Somos más. Toda la agenda deportiva con Federico Bogado. Deporte local, provincial, nacional e internacional. Los lunes, miércoles y viernes a las 16 horas por Radio Más 92.9, Canal 35 TV y www.radiomasnoticias.com.ar. Algo más tiene que haber, con Charlie Aguirre, para informarte desde muy temprano. Sintonizá la 92.9, Canal 35 TV y www.radiomasnoticias.com.ar. Sintonizá Radio Más en la 92.9, los sábados de 11 a 13 horas, nuestro folclore nacional y también chamamé. A partir de ahora, suena en Radio Más. Más voces en su séptima temporada, con la conducción de Mariela Sosa, Marcela Nilsson y Karina Aguirre. Periodismo, actualidad y política. Como siempre, invitados en un programa de voces femeninas. Los lunes, miércoles y viernes a las 17 horas, en vivo, por Radio Más 92.9, Canal 35 TV y la pantalla del 6. Más voces, somos más. Que el invierno 2025 no te apague. Que el invierno 2025 no te apague. En www.radiomasnoticias.com.ar. Escúchanos en vivo y también nos mirás por Canal 35 TV. Posadas Misiones. Somos más. Toda la agenda deportiva con Federico Bogado. Deporte local, provincial, nacional e internacional. Los lunes, miércoles y viernes a las 16 horas por Radio Más 92.9, Canal 35 TV y www.radiomasnoticias.com.ar. Algo más tiene que haber, con Charlie Aguirre, para informarte desde muy temprano. Sintonizá la 92.9, Canal 35 TV y www.radiomasnoticias.com.ar. Sintonizá Radio Más en la 92.9, los sábados de 11 a 13 horas, nuestro folclore nacional y... En el aire de Nunca es demasiado tarde, cuando son las 18:35 en la ciudad de Posadas, en Misiones y en el resto de Argentina. La temperatura me está marcando que hacen 20 grados porque tengo de un lado la temperatura que me tira 20 grados y en el otro 18 grados, así que vamos a establecer un intermedio en 19 grados. Más o menos, está precioso, está hermoso. Claro, porque viste que entre 18 y 19 grados por ahí, qué sé yo, según en dónde estás incluso. Porque no es lo mismo 19 grados en quinto piso con 19 grados abajo. Pero lo que sí tenemos... lugares descampados de muchos árboles que ahí sí... amigo, donde te pega una helada. Pero yo creo que el clima por ahí debería dividirse en lindo y feo, ¿viste? Bueno, también entra lo subjetivo ahí. El medio. No, porque, por ejemplo...
¿Qué pasa con los team verano y los team frío? Claro, pero es sugestivo como vos decís, porque puede ser que el feo para nosotros sea lindo para otro, viste que a Claro. algunos le gusta el frío. Imagínate, por ejemplo, a mí hasta no hace mucho me encantaban los días grises de lluvia. Entonces me encantaba cuando llovía todo. ¿Por qué? Porque me permitía quedarme en casa, dibujaba más cómodo, todo. Con el paso de los años ha empezado a gustarme mucho más el sol porque me permite salir a caminar, todo. Entonces ya los días fríos los reniego, los días de lluvia los reniego porque se me empieza a amontonar la ropa para lavar, todo. Entonces, ¿dónde está la belleza? Eso charlábamos hoy con un amigo. Bueno, como decíamos, hace 19 grados y en caso de que alguien se quiera comunicar con nosotros, ¿cómo puede hacer, Zulma, En caso querida? que alguien se quiera comunicar, puedes bajarte la aplicación de Radio Más 92.9. En la web estamos en radiomásnoticias.com. En Instagram estamos en @929 Radio Más y @canal 35 TV Oficial. Y en el WhatsApp estamos en 3765 1608 60. ¿A dónde, por favor, que no puedo escuchar? 3765 1608 60. Una vez más que tenía la mano ocupada y no pude anotar. Vuelvo a reiterar, el WhatsApp puedes mandarnos un mensajito al 3765 1608 60. Pero muchísimas gracias. Muy bien. ¿Querés leer, Zulma, lo del... De acá, si querés leer, teníamos Dale. una gacetilla de una publicación. ¿De qué parte a qué parte, Maco? La declaración entera... No, perdón. Acá está, este era el papelucho. ¿No está esto? Ahí el que dice Caballo. Seguimos acá. Arriba, es justamente la Comisión de Derechos Humanos. Sí. El Manzón Dice comunicado. Derechos Humanos, Carballo, dice, ante la noticia de salidas transitorias para Carlos Carballo, represor de la Policía Provincial de Entre Ríos durante la última dictadura cívico-militar, expresamos que como sociedad seguiremos atentos al debido proceso en todos los juicios de lesa humanidad. El Poder Judicial debe obrar en consecuencia ante delitos que no prescriben por tratarse de delitos contra la humanidad. Reafirmamos que no olvidamos y mantenemos la memoria firme contra cualquier intento de violación de los derechos humanos. En la actualidad, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Junta Promotora Misiones. Perfecto. Esto era porque se supieron que habían empezado o que querían darle las visitas, las salidas opcionales y cada tanto Transitorias. transitorias a Carvalho. Y estamos hablando de gente que cometió crímenes de lesa humanidad. ¿Cuál es puntualmente por qué se lo acusa a este hombre? No que se lo acusa, que fue juzgado. Fue juzgado y fue sentenciado. Y fue condenado. Y su pena se cumple recién en el 2030. O sea que queda todavía. Montonazo. Queda todavía. Y es el 30 de septiembre de 1976, Ramat, estudiante de ingeniería, se presentó con un representante legal ante la Jefatura de Policía de Paraná, Entre Ríos, que lo requerían por haber violado la ley de actividades subversivas. Entonces, como el pibe tenía pedido de captura, se presenta con un representante legal en la comisaría. Se entrega un abogado. Se entrega con él. ¿Para qué? Para evitar el secuestro, para evitar que lo chupen y todo eso. Entonces, ahí Carvalho, que entonces era policía, pero estaba vinculado al batallón 601 de inteligencia del ejército, expresó Ramat cuando estaba declarando, lo subió a un auto particular con la excusa de trasladarlo a Santa Fe. Pero a mitad de camino detuvo el auto, lo bajó, lo esposó y lo metió al baúl del auto. Lo encapuchó y lo metió al baúl. Y de ahí fue trasladado a la comisaría del barrio El Brete en Paraná, donde funcionaba un centro clandestino de detención ilegal, en el cual, según la acusación, Carvalho oficiaba como interrogador y torturador. Tras 45 días de padecimientos que incluyeron pasaje de corriente eléctrica sobre su cuerpo y golpes, el militante de la JUP fue blanqueado, sometido a consejo de guerra y detenido en varias cárceles como Sierra Chica, la unidad número 9 del Plata y Paraná.
hasta enero de 1984, donde recuperó la libertad. Cuando se lleva adelante el juicio, o al poco tiempo de salir en libertad, hace la denuncia y comienza la investigación, pero en aquel entonces se pausa todo. Después, recién cuando Néstor pone fin a la obediencia debida, Sí. y vuelven las investigaciones, se reabre la causa que tenía él contra Carvalho. Carvalho era un locutor, ya en ese entonces, que trabajaba acá en una radio de Misiones. Sí, trabajaba con Abracián, ¿no? Exactamente. Ujú. Él, entonces, ahí fue detenido y fue juzgado. Fue juzgado con todos sus derechos constitucionales, todo. Y ahí durante el alegato, durante el juicio, se dio a conocer justamente esta, que es mucho más extenso. Yo lo que hice fue resumir algunas partes, obviamente. pero era mucho más extenso Lo que son las cosas que había realizado, ítems exactamente. del expediente. Claro, y también, no vamos a negarlo, salió mucha gente a defender a Carvalho, diciéndolo de siempre, que eran buena persona, Que era persecución a los que periodistas. era persecución sí. por parte de los kirchneristas, porque en ese entonces eran los gobiernos kirchneristas, De Néstor. que exactamente, que Ujú. estaban ensañados con esta pobre gente, y se lo defendía el tipo. Entonces el tipo fue juzgado, y eso es lo que hay siempre que recalcar, fue juzgado con todas las garantías constitucionales. Fue Se hizo juzgado, sentir la justicia. claro, pero con todas sus garantías. Tuvo abogado defensor, tuvo gente que lo defienda, todo, cosa que no pudieron hacer las personas durante la dictadura, Ujú. que ni siquiera Exactamente. tuvieron juicio justo. Exactamente. Bueno, entonces acá, ¿por qué? Porque siempre quieren igualar las dos cosas, ¿viste? Y no es lo mismo. No es lo mismo ser juzgado a derecho, cuando vos tenés un abogado que te defienda, tenés un juez que puede fallar a favor o en contra, tenés fiscales, tenés todo, Ujú. a lo que se hacía en aquella época. En aquella época no era justicia. No era nada, justicia, se asesinato. condenaba Era directamente, asesinato ¿no es puro y cierto? duro, sí, Mac? era asesinato puro y duro. Entonces, bueno, ahora la Comisión de Derechos Humanos largó este comunicado ante la noticia de las salidas transitorias de Carvalho. ¿Por qué? Porque más ahora que sobrevuelan la nación, nuestro querido país, aires de perdón y reivindicación de la última A los dictadura, genocidas, sí. exactamente, y nunca está de más poder reafirmar aquello de verdad, justicia Memoria y justicia. y memoria, Sí, exactamente, que tienen que ser lemas que Nunca lo mantengamos, exactamente, que mantengamos, y la mejor manera de mantenerlo activa Ujú. es justamente recordar quiénes fueron los culpables, quiénes fueron los desaparecidos, cómo fue la historia reciente, Ujú. y contarla y transmitirla, porque si no quedan perdidas en el olvido, y quizás muchos de los aires que nombrábamos hace ratito, que vuelan ahora sobre el país, donde Sí. se reivindica esa gente, sea porque no hemos actuado lo suficiente, no hemos contado lo suficiente, y por ahí nos tranquilizamos y dormimos sobre unos supuestos laureles que creíamos que habíamos conseguido de esa época, donde creíamos que la historia ya estaba contada, Ujú. y no veíamos que había un enorme halo de negación que cobraba cada vez más fuerza. Entonces es un trabajo que nunca se acaba, sobre todo si vemos y abrimos un poquito la ventana y vemos hacia afuera, hacia el mundo, que los grupos neonazis ya de nuevo están haciendo de las suyas en todos Sí, lados. sí, En sí, España sí, sí. ahora está habiendo en Torre Pacheco una serie de casas de inmigrantes. En Estados Unidos están deportando inmigrantes a troche y moche. Entonces, cuando vos ves que el nazismo se pasea como un pavo real, mostrando sus plumas como si fuesen maravillas de colores, cuando todos sabemos que están teñidas de negro y sangre, Sí. es hora de tomar una alerta. Cuando se ve nuevamente esas prácticas, ¿no es cierto?, nefastas que trajeron de esa época, nuevamente hoy en día hay varias que se está colocando, inclusive hoy discutían en senadores, estaban discutiendo puntos para lo que es la ley, ¿no es cierto?, de los policías y todo ese tema, ¿viste? Puntos que No estaba al jodido tanto. por ahí, que uno piensa, pero ¿cómo puede ser, viste? Sería peligroso si esos puntos
fueran votados y a favor de... Ah, mirá, voy a ver, pero la verdad no estaba al tanto. Hoy justo cambié así la tele rapidito y vi eso, que discutía una diputada, decía, no es justo que la policía tenga derecho hoy sobre la gente a empezar a pedir documento, por ejemplo, a cualquiera. Son de las nuevas. Sí, se ve que habrán entregado un proyecto, supongo yo, desde el gobierno, donde hay nuevas reformas. Sí. A nivel nacional, mira. Sí, pero no viste beneficioso para nosotros, sino para lo que es la ley, para que el poder de ellos es que van a buscar siempre el Estado represor que ellos necesitan, sobre todo para ir abriendo el paraguas, sabiendo de lo que se les puede llegar a venir. Exactamente, porque Maca. no son tontos, saben que por ahora, como decíamos hace ratito, la gente está, si bien no está calma, porque la gente está cada vez más irritable, pero sigue subyaciendo esa paciencia, ese como un acuerdo de darle paciencia a quien gobierne. Pero como decía Miguel Hernández, y el poeta español, y que después Serrat puso música, tener presente el hambre. Con el hambre reaparece la fiera. Sí, exactamente. Cuando reaparece la fiera, crece la pezuña. La amabilidad, ¿no? Claro, exactamente. Porque cuando el pueblo está con hambre, ya le crecen los cornillos, le crecen las fieras, y se acabó lo que se daba. Las calles se ganan y se ganan los supermercados, todo como ya lo hemos vivido nosotros, de la manera orgánica que fue en el 2001, y después ya con cierto maniqueo político más adelante, pero lo hemos vivenciado y no son gratos recuerdos para nada. Entonces yo creo que también todas esas experiencias hacen que el pueblo argentino siga teniendo esa paciencia, el esperar, aunque inquieto, aunque angustiado, esperar a que sea el propio sistema el que cure al sistema. Por lo otro día me preguntaba, justamente después de mucho tiempo, por qué no reaccionaba el pueblo, y creo que era por eso, porque la gente sigue esperanzada que sea el propio sistema el que cure al sistema, como decíamos, que sea la misma dirigencia política, la misma dirigencia gremial, que por los caminos que se debe se llegue a través de diálogo, digamos, a un beneficio. Claro, diálogos, acciones políticas, exactamente, que sean los mismos dirigentes políticos, que sean los representantes políticos en el Estado, diputados, senadores, quienes gobiernen, exactamente, quienes salgan y frenen, porque la gente no quiere seguir poniendo el cuero, la gente no quiere seguir poniendo la carne, porque saben que suelen ser lo que se llevan los gases, y por ahí estaría bueno que quienes están en el Senado y en la Cámara de Diputados sean dignos del puesto que se les dio y hagan algo por quienes no le están pasando bien, porque sobre todo no hay que olvidarse que, si bien es cierto, en ese balotaje, porque fue en el balotaje donde salió elegido Milei, un sector de la población argentina votó a Milei, también hubo un enorme sector que votó a otra gente, para que esa otra gente nos represente a ese enorme sector, y que por ahí muchas veces a lo mejor no están siendo lo suficientemente dignos de la investidura que se les dio, y por ahí vos ves cuando hay negociados y tranzas por el medio cómo cambian de un día para otro la intención de voto cuando hay que levantarle la mano para H por B allá en el Senado o en la Cámara de Diputados, y ahí donde vos decís, mamma mía, qué cacho está pasando con estos tipos, y eso por ahí lo que te llena de bronca. Entonces, ante eso pensaba justamente, ¿qué es lo que hace que nos reventemos? Entonces me puse a charlar con distintas personas, y creo que aún el argentino tiene fe en ese sistema y espera que sea ese sistema el que lo defienda ante. Sí, yo creo que una de las virtudes, como vos decís, del argentino es dar tiempo, ¿no? Pero cuando llega el hambre, cuando vos ves que ya la sangre está viniendo al lado de tus pies, como que ahí te va a salir es que sí, porque así como salimos a abrazarnos para festejar el Mundial, exactamente. ¿Qué pasa si cuando la pasión nos lleva al amor absoluto, como en el Mundial, qué pasa si la pasión nos mueve hacia la bronca en la otra? Bueno, para eso esta gente está preparando un montón de leyes que le permitan que sean las fuerzas represoras las que mantengan al pueblo tranquilo y dominado,
y si hace falta meter palo, gas y una que otra bala cuando ellos lo necesiten, porque saben, y acá quizás hay una respuesta a unas preguntas que nos hacíamos en el bloque anterior. Ujú. ¿Qué lugar teníamos nosotros en ese paraíso que ellos imaginan, en esa finalidad? Y yo creo que y esto es muy personal, yo creo que el rol que cumplimos nosotros ahí es ser la leña que van a quemar en invierno para mantener calientes sus casas. Es básicamente eso, somos la carne de cañón, el proletariado que van a necesitar, Exactamente. porque ni siquiera les interesa el generar industrias. No, Porque el ya hemos crecimiento visto. de Argentina lo que menos le interesa